Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Voces con Propósito. Somos voces con propósito, corazón encendido por tu espíritu. Somos jóvenes. En este episodio estaremos con Jonathan Herrera. Estaremos hablando sobre un tema bastante controversial, diría yo, que es el patriarcado y la paternidad. Hoy estamos Alexander Salas, yo Santiago Herrera, mi hermano Jonathan David y nuestro invitado Jonathan Herrera, el productor principal de este programa. Y para empezar, bueno, el patriarcado es una palabra que en estos tiempos se usa de una forma como negativa, se ve como algo negativo, algo que la gente critica o que no debería existir. ¿Qué es realmente el patriarcado? Bueno, empezaron con todo de una vez, me tiraron de una vez al arco. Mira, a mí me gustó mucho el tema, ya que la semana pasada estuvo Cris Mari hablando de cierta manera de la crianza respetuosa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es difícil tocar estos temas sin tocar también con lo que sería realidad, en lo que tiene que ver con la percepción que tiene la sociedad, las personas, de lo que son los roles. Yo creo que sería la manera más interesante de comenzar el programa a hablar de roles. Uh-huh. El patriarcado, cuando yo, estaba un poco preparándome para el tema, me hacía cierto choque, ¿no? Porque patriarcado pudiese decir que viene de un derivado de lo que son los patriarcas. Uh-huh. Entonces, pero el patriarcado tiene como una concepción negativa. Cuando hablas de patriarcado ya es negativo, dominio, opresión, que además es algo que ha colocado en la mesa actualmente las mujeres del feminismo, porque no digo las mujeres en general, porque aún entre ellas también hay cierta... no se ponen de acuerdo, algunas cosas aceptan, otras cosas no. Pero bueno, el patriarcado vendría siendo como un concepto o una estructura social en la que el hombre, por ser hombre, solamente está en dominio, en una posición de autoridad. Pero entendiendo que esto viene de los patriarcas eran justamente los varones que eran los líderes de clanes o de familias. La época de la cultura abrahámica, ¿no? Exactamente. Abraham era el patriarca de una gran nación que se desarrolló a través de él. Y patriarca también viene de padre, ¿no? El padre es el patriarca y de ahí se deriva todo lo que sería su legado. El patriarcado, no sé por qué rayos realmente utilizaron esa palabra para englobar una estructura social, aunque obviamente sí sé por qué. El enemigo Satanás siempre ha querido tergiversar todo lo bueno con palabras similares. Claro. Entonces el patriarcado yo lo definiría como eso, como una estructura social actual en la que el hombre, por ser hombre, está en una posición de dominio o de autoridad, que no necesariamente tiene que ser algo negativo, ¿no? Yo creo que vamos a llegar a eso, en qué momento eso se convierte con algo negativo o algo positivo. ¿Y hay referencias bíblicas sobre el patriarcado? Mira, patriarcado como tal, la Biblia no te habla del patriarcado. Inclusive el patriarca son términos también que no están en la Biblia, como que y el patriarca, no, eso viene de algo de conceptos. Por eso yo digo, viene de la palabra de la palabra padre, ¿no? Padre es el patriarca y al mismo tiempo de ahí se desarrolló esa palabra. Entonces, como patriarcado, como concepto social, es que tiene que ver mucho con el concepto que tiene hoy en la sociedad, lo que tiene que ver con el patriarcado. Pero si nosotros dijéramos que patriarcado es un concepto, una estructura social donde se estructura una sociedad en la que el varón o el padre es la máxima autoridad y ejerce dominio, pudiésemos decir que el patriarcado viene desde Abraham, ¿cierto? Dios le dio una palabra a Abraham, no le dio una palabra a la familia de Abraham. Entonces, por eso, como la palabra, la promesa viene sobre un hombre, casualmente Abraham,
de ahí viene como que todo está sujeto a la palabra mayor, que es la promesa de Dios sobre Abraham, y de ahí viene entonces algo así como que se empieza a estructurar una pirámide de autoridad, se pudiese decir, ¿no? Entonces eso sería como la referencia bíblica que yo encontraría como manera introductoria de que la Biblia entonces habla del patriarcado. No, la Biblia no habla del patriarcado. Hay que dejar eso todavía colocado en un extremo de la mesa, que el patriarcado es un concepto social moderno en el que el hombre es autoridad por el simple hecho de ser hombre. Y ahí vamos a entrar tal vez un poco más adelante en el tema de eso, ¿no? ¿Y en qué se diferencia el patriarcado de la paternidad? Bueno, antes de diferenciarlo, yo creo que sería ideal también entrar en lo que significa entonces la paternidad, ¿no? La paternidad vendría a ser como la responsabilidad intrínseca que tiene el padre sobre su descendencia, o sobre su familia, o sobre su prole, sobre su clan, sobre su estructura, sobre su estructura social, vamos a decirlo así. Porque la base de la sociedad, ¿cuál es? La familia. ¿Dónde han escuchado ustedes eso? ¿En la escuela? ¿O nunca habían escuchado eso? David nunca había escuchado que la base de la sociedad es la familia. ¿Alexander? Sí. Te suena parecido, Sí. ¿cierto? ¿Y tú dónde lo habías escuchado? De hecho, de ti. ¿De mí? Ya bueno. Yo creo que la base, y eso es algo muy, muy dicho, sobre todo en el ámbito cristiano, que la base de la sociedad es la familia, porque cuando Dios crea en el jardín del Edén y coloca a los seres humanos como piezas dentro de su creación, Él no creó 20 personas, no creó padres, hijos, abuelos, tíos, hermanos, no, Él creó ¿qué? El hombre y la mujer. El hombre y la mujer, y a esto les dijo, multiplíquese. Entonces, quiere decir que la responsabilidad familiar no recae ni siquiera sobre Dios, recae sobre estas dos personas. La responsabilidad de multiplicarse y gestionar la descendencia recae sobre la pareja. Entonces, creo yo por esto mismo que la paternidad no es otra cosa que la responsabilidad que viene intrínseca al varón por ser el padre de la descendencia, y que eso abarca ciertas cosas como provisión, cuidado, enseñanza, formación, transmisión de valores, la creación de la cultura. Y la cultura es lo que todos nosotros entendemos como que es un comportamiento social general. Pero antes de que nosotros todos como sociedad aplicáramos una cultura, tuvo que haber partido de una persona que dijo, por ejemplo, cuando ustedes llegan a la casa me piden la bendición. Es una cultura muy de los venezolanos, ¿no? Que cuando nosotros llegamos a casa, los hijos piden la bendición. A los papás o a los adultos nos llega el abuelo, la bendición. A los niños nos enseña mucho a pedir la bendición de los adultos. Entonces, obviamente, antes que todos los venezolanos dijésemos eso como un comportamiento cultural, a alguien se le tuvo que haber ocurrido como inicio. Y eso se fue multiplicando en generaciones juntamente con la transferencia de esta cultura. Entonces, eso pudiésemos decir que es el legado del patriarca o del padre que transmitió esto. Que obviamente también quiero dejar claro desde el inicio que cuando hablamos del padre no estamos excluyendo a la madre de esto. Hablamos del núcleo como una sola persona. Y yo parto de la misma creación que estamos hablando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, los animales. Lo hemos visto en las actividades recientemente en los jóvenes. ¿Qué creó Dios? A ver, ¿quién se acuerda? Dígame cosas que creó Dios. El cielo. El La sol, tierra, la el luna, las lumbreras, ¿Qué más? animales, hombre y vegetación. mujer, Ajá. Vegetación. peces, Separó las aguas, los peces, todo. Creó absolutamente todo. Y lo último que creó fue... hombre y El hombre mujer. y la mujer. ¿Pero cómo los creó? Primero el hombre y después la mujer. Bueno, esa es la historia que viene en el Génesis más avanzada del tal. Pero dice, y creó el hombre, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Eso es lo que dice Génesis, si no me equivoco, Génesis 1 todavía. Génesis 1, Génesis 2 que está hablando. Porque ya en Génesis 3 es cuando ya entra la especificación de Adán. ¿Cierto? Pero dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Y él viene y especifica, varón y hembra los creó. O sea, el hombre no está hablando de varón, está hablando del género humano.
¿cierto? A la especie humana. Y cuando Dios crea a la especie a su imagen y semejanza, compartimos lo mismo, tanto los hombres como las mujeres. Entonces, esta separación de roles es muy social, es muy de nosotros, muy de la competencia humana y muy inclusive, pudiésemos decir, malintencionada a través del engañador de este mundo, que es el enemigo Satanás, que siempre ha querido venir a tergiversar las cosas. Porque cuando Dios creó al hombre y la mujer, no creó a uno por encima del otro. Creó a los dos a su imagen y semejanza. Las mujeres que están viendo esto son imagen y semejanza de Dios con las mismas responsabilidades que los varones. Que varón y hembra nos creó. Entonces, el patriarcado, retomando otra vez, es justamente el patriarcado, perdón, la paternidad es la responsabilidad, me atrevería yo a decir un poco más lejos, la responsabilidad de los padres. La paternidad, porque no existe la palabra maternidad. No existe. Entonces, si nosotros creyéramos, dijésemos que la paternidad es un término exclusivo de los padres, entonces, ¿cómo sería la labor de las madres? Maternidad. Existe la maternidad, pero dentro del concepto de la gestación. Esa es la maternidad. Por el hecho está asociado al hecho de gestar. Solamente las mujeres gestan, los hombres no gestan. Pero dentro de la paternidad, que tiene que ver con las responsabilidades de los padres en el hogar. Obviamente el padre tiene una responsabilidad única y particular y la mamá tiene una responsabilidad única y particular, pero los dos pertenecen a lo que sería el hogar. Ambos se complementan. Es como el mismo ser humano se complementa de dos pequeñas partículas, una que aporta la mamá, una que aporta el papá, y ambos hacen un ser humano. Igual, el hogar está formado por dos personas también, padre y madre, y bueno, la paternidad, repito una vez más, es justamente esa la responsabilidad de los padres, pero específicamente del varón como papá en sus funciones específicas. No, la pregunta original era... ¿Cuál La diferencia? La diferencia. Ya, ahora sí, conectando entonces la diferencia entre patriarcado y paternidad es que realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. La paternidad es la responsabilidad intrínseca o delegada natural de los padres o del papá, que vamos a ver en este caso de la paternidad del varón, en la que nos vamos a enfocar, con la familia o en el hogar, la función del padre. Y el patriarcado es, como digo, una estructura social en la que se dice que el hombre por ser hombre manda. ¿Qué tiene que ver eso con la responsabilidad que tenemos nosotros? Por lo menos, ustedes que son todos varones, lamentablemente no vino Ciar para tener una chica aquí que pudiésemos también tocar ese punto de vista, pero todos ustedes van a ser padres en algún momento, si Dios lo permite, obviamente. Pero ustedes como varones, cuando tengan hijos, se casen y tengan hijos, no pueden tener hijos y no ser padres. Ya viene usted el momento que ustedes se casen y constituyan su familia y tengan hijos, ustedes son padres, no pueden escapar de eso. Ahora, el patriarcado es otra cosa, porque usted puede ser un varón, un padre, pero no pertenecer al patriarcado. Pero padres, ustedes van a ser siempre y cuando tengan hijos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eso, la paternidad es un rol, una responsabilidad y el patriarcado es una estructura social, un concepto creado en la que el varón por ser varón manda. Jonah, ¿por qué crees que la palabra patriarcado se ha malinterpretado? Mira, yo no creo que sea malinterpretado, yo creo que ha sido intencional. Ha sido intencional, ¿no? Es un concepto creado para segregar, para separar. Es como, por ejemplo, la izquierda y la derecha. No vamos a entrar en temas de política, pero ¿por qué la izquierda se ha malinterpretado? ¿O por qué la derecha se ha malinterpretado? Es que fueron creadas justamente para ser uno antagónico del otro. Fueron creadas justamente para ser antónimos uno del otro, para ser contrarios. ¿Por qué el fútbol tiene dos equipos y no tiene uno solo? Bueno, porque si no, no tendría razón de ser el fútbol. Tiene que haber dos equipos, uno que sea contrario al otro. ¿Cuál es el mejor de los dos? Dependiendo del receptor o de la persona que está siendo espectadora de este juego. En la sociedad es un juego también. Está formado por personas que crean dinámicas por motivos económicos, sociales, incluso religiosos. Se puede colocar dentro de estos jugadores que entran a crear la sociedad, o lo que es el juego social, la estructura de la sociedad. Pero el patriarcado fue creado intencionalmente para poder agregar un culpable.
Porque el patriarcado no está asociado absolutamente a nada bueno. El patriarcado, opresor, el hombre, la distinción. Incluso yo estaba buscando conceptos de patriarcado y todo es el hombre domina sobre la mujer, la brecha salarial, el beneficio sobre ciertos cargos de autoridad por el hecho de ser hombre. Es una cuestión como que si en algo una mujer se siente desfavorecida, eso es culpa del patriarcado. El patriarcado resume todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, no sé... un presidente, porque casualmente son cargos así como que se generan conflictos. El presidente, el CEO de una empresa, ¿por qué son más hombres que mujeres? Yo le preguntaría a los dueños de las empresas por qué ellos prefieren un varón que una mujer. Yo pienso que no tiene que ver con la sexualidad o el género, pero también yo preguntaría por qué a las mujeres no les gusta ir a la guerra tanto como a los hombres también. O yo preguntaría por qué a las mujeres no les gusta trabajar montando cables de alta tensión. O por qué no les gusta ser tampoco las que se guindan en los rascacielos para pintar edificios. ¿Por qué no escogen también esas cosas? Entonces, es un tema que no tiene nada que ver con... Por eso digo, es solamente un concepto creado para generar conflicto. Entonces, no es que sea malinterpretado, fue creado para generar conflicto. Bueno, de hecho, lo que tú dices de por qué a las mujeres no les gusta hacer cierta cosa, que las mujeres culpan al hombre de cuando se sienten desfavorecidas. Me acuerdo que yo vi hace tiempo un video le preguntaban a una mujer, empresaria, si no me equivoco, le preguntaban si prefería trabajar con hombres o con mujeres. Y la misma mujer dijo que prefería 1000 veces trabajar con hombres porque las mujeres se quejan, como que no dan su 100%. Entonces, yo creo que tiene también que ver con eso de por qué, por ejemplo, las mujeres no están en posiciones altas, porque la gran mayoría no lo busca. No. Mira, es que ahí entraríamos tal vez en un tema que puede ser polémico. Yo creo que la idea no sería irnos tanto para allá, ¿no? Incluso ya atrás de cámara ya nos están mirando con malos ojos. Saludos a nuestras chicas que trabajan por detrás de cámara, Valeria, Grismario, un aplauso para ellas también. Ahí se dan cuenta que somos tan capaces unos como los otros. Pero ciertas responsabilidades requieren un poco más de habilidades o características emocionales distintas. Tiene que ver con eso, es cosas con temperamento. ¿Por qué el hombre tiene más fuerza que la mujer normalmente? Hay excepciones, obviamente la biología no es 100% específica, ¿no? Pero ¿por qué normalmente los hombres son más fuertes que las mujeres? ¿Por qué razón? Hay que preguntárselo a Dios, bueno, que nos creó. ¿Por qué Dios fue tan injusto de dejarnos a nosotros las tareas más pesadas a nosotros? También pudiésemos nosotros quejarnos y sentirnos desfavorecidos en que, por ejemplo, cuando llegamos con las compras o cuando desinstalamos los equipos en el sonido o cuando tenemos que cargar las cosas, ¿a quién le tocan las cosas más pesadas? Al hombre. A nosotros nos tocan las cosas más pesadas. No, hay que cargar los parlantes. La cosa, las mujeres nos andan peleando. Nosotros queremos cargar parlantes también porque es injusto. No a decir eso. Obviamente que no. Y nosotros también con todo el gusto lo hacemos. Porque hasta nos sentimos... esa situación, esa posesión, yo no diría superior. Esa posición privilegiada, yo creo que sería la palabra correcta. No es superioridad, es privilegio. Por lo menos, nosotros los varones, cuando ayudamos a una chica, a una dama, no nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. Uh-huh. De cierta manera, ¿cierto? Cuando nosotros nos sentimos, no, tranquila, yo me encargo, yo puedo con eso, y sabemos que somos más fuertes que ella, eso alimenta nuestro ego natural. Dios colocó eso en nosotros. Y las mujeres también se sienten, ay, mira cómo lo cargó él. Oh, eso también incluso nos hace ganar puntos a nosotros. Entonces, es una cuestión natural que tiene que ver incluso hasta con la selección natural del hombre con la mujer. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer y le dijo multiplíquense, Él también colocó en esa dinámica, eso, me gusta pensar eso, Dios colocó en esa dinámica cosas particulares para hombres y para mujeres para que ambos llamaran la atención del otro. Si la mujer fuera muy masculina, a nosotros nos gustaría. Nos gusta que sea delicada, ¿cierto? Ojalá no pueda con nada, que uno pueda cargarle todo, vamos a sentirnos fuertes. Eso debería ser el hecho, ¿no? Debería ser.
Y viceversa, a la mujer le gusta que el hombre pueda con todo y que sea un caballero, o no. A la mujer le gustan los hombres caballerosos, o no les gusta, estoy equivocado. Ya, pues ahí está. Y a ustedes los varones, ¿les gusta la mujer delicada o amachada? Delicado. Delicado. Delicada, pues es una cuestión natural. Entonces, por eso creo yo que el patriarcado justamente vino a romper. Bueno, esto lo digo yo, no se lo diga a nadie. Yo creo que esto también obedece a una agenda satánica, maligna, de división. Siempre ha sido así. Los pobres con los ricos, los negros con los blancos, los hombres con las mujeres, los adultos con los jóvenes. Siempre hay una así. Incluso, eso está en todas hasta las mismas iglesias. Los de una denominación con los de la otra. Los de esto con aquello. Los de un país con otro. La frontera. Todo existe justamente para dividir. Siempre. Entonces, dentro de esa misma agenda, crear este tipo de conceptos que nos separa es una estrategia muy buena para el enemigo. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y en el destruir, viene también a destruir el modelo que Dios creó. Dios cuando creó a los animales, los colocó a todos los animales del mar en el mar. Y a todas las bestias de la tierra en la tierra. Y a todas las aves de los cielos en el cielo. No es que dijo, y las aves de los cielos habrán unas que... No, existe una dinámica entre ellas, pero al final todos son la misma especie. Igual los animales, los peces, todos pertenecemos, bueno, igual los seres humanos. Yo pienso que los seres humanos fuimos creados para estar en armonía. Incluso hay una cita bíblica que dice, mira cuán bello es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y no está hablando los de Pablo, los de Apolo, los de esto, no. Incluso el apóstol Pablo menciona estas divisiones y las menciona como exhortación. Uno dice que son de Pablo, uno dice que son de Apolo, uno dice que son de este, y al final no es a eso la iglesia no es así. De igual manera, la familia no es así. La sociedad no es así. Hombres contra mujeres, mujeres son mayores que los hombres. No, yo los veo, siempre lo he visto parejo. Pero obviamente es como una empresa. No todos pueden ser gerentes. En una panadería, no todos pueden ser el cajero de la panadería. Tiene que haber panadero. Tiene que haber el que hace los dulces. Tiene que haber el que limpia. Tiene que haber el que vende. Tiene que haber el que repone. Tiene que haber el que transporta, el que hace el delivery. ¿Quién es más importante que todo esto? Ninguno. Cumplen roles. Obviamente hay roles que pudiesen ser mayor remunerados. Pero obvio, va a depender también mucho del esfuerzo, de las responsabilidades y de todo lo que está involucrado en esa operación. Entonces igual, el hombre tiene responsabilidades específicas y la mujer tiene responsabilidades específicas. ¿Cuál en ese caso uno no es más importante que el otro? Porque a diferencia de una empresa, el rol del hombre y la mujer son, gracias a Dios, complementarios. Lo que la mujer tiene no lo tiene el hombre y nunca lo podrá tener y nunca lo podrá suplir. Por eso vemos cómo la falencia o la ausencia de uno de estas dos personas en un hogar son determinantes en el desarrollo de los jóvenes o de los niños en su adultez. Niveles de delincuencia, drogadicción, suicidio, hasta salud mental, está prácticamente el mayor porcentaje vinculado a la ¿cómo diría? A la disrupción familiar, a la disfunción familiar, sea la palabra correcta, exactamente. ¿Y por qué crees que hay tanta ausencia de la figura paterna mayormente? Bueno, no vamos a dar de lado tampoco a las mujeres, también hay, pero se ve mucho más en el caso del padre. ¿Por qué hay tanta ausencia de paternidad actualmente? Mira, tiene que ver con lo que yo decía al inicio. Todo tiene que ver con un engaño sembrado en la misma sociedad y que se ha transmitido de generación en generación. Yo tengo un dicho que siempre lo digo: la mejor mentira es aquella que se parece a la verdad. Esa es la mejor mentira que hay, aquella que es lógica. La mejor mentira es la que tiene lógica, ¿cierto? Porque si yo te digo a ti una mentira descarada, tú no la vas a tomar, no me vas a pescar, como dicen aquí. Pero si te digo una mentira como la mentira en el jardín del Edén, por ejemplo, si Satanás le hubiese dicho, no, cómete la manzana porque vas a tener superpoderes. Nada que ver, pero le dijo, no, Dios no quiso decir con eso, el Dios que podían comer de todo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces cuando el Señor dijo que de una fruta no podían comer porque morirían, no es que van a morir, es que van a ser como Él.
Y yo estaba analizando ese mismo engaño, porque ese engaño es curioso, porque nosotros pensamos que ellos comieron porque querían desobedecer a Dios. Yo no creo que en la mente de Adán y Eva ellos querían desobedecer a Dios. No creo. Ustedes, cuando desobedecen porque quieren desobedecer a sus padres. No. Normalmente se les chispotea, como diría el Chavo del 8, ¿cierto? Es una cuestión, uy, no, es que no me di cuenta que de verdad, uy, esto no iba a estar bien. Así somos, nosotros no nos gusta, con excepciones, no nos gusta hacer el mal intencionalmente. Normalmente cuando hacemos algo malo es porque creemos que dentro de todo hay algo bueno en eso. Es el gran engaño. Entonces, ¿por qué el hombre o la paternidad está tan ausente en la familia? Porque se ha sembrado que la mamá es la que hace casi todo en el hogar. Y aquí me puedo poner un poco polémico de cierta manera. Si yo le preguntara a Alexander, ¿quién es más responsable de tu hogar, de lo que es el concepto del hogar? ¿Quién crees tú que es más responsable? ¿Quién está más presente? ¿Quién es más activa? ¿Quién es la persona más responsable directa en el desarrollo de la familia? ¿Tu mamá o tu papá? Mi mamá. ¿Tú, Santiago? También mi papá. ¿Tú? Yo creo el papá. ¿Por qué tú dices tu mamá? A ver. Porque sí, es la que pasa más tiempo en la casa. Ya. Es la que siempre ha estado para nosotros cuando estamos en la casa. ¿Ya? ¿Santiago? También lo mismo, es la que pasa más tiempo en el hogar y en la que más está relacionada con las tareas domésticas y más relacionada también directamente con Con el cuidado de la casa. Con el cuidado y con sus hijos. Ya. ¿Y tú, David? ¿Por qué dices que el papá? Porque yo creo que la mamá es más que nada como... O sea, no más que nada. Perdón, mami, perdón. Es más como estar en la casa y como de cierta manera ser cariñoso con los niños, pero yo siento que el papá es como el que le enseña al hijo, no sé, qué sé yo, valores, cómo comportarse, cómo debe ser, y está ahí, impone mano dura y si hago algo malo, está ahí. Sí, correa eso. Bueno, hablando de eso, hay una frase que ustedes también deben conocer, seguramente todos los que están en casa. Cuando un niño se porta mal, ¿qué es lo que le dice a la mamá? Voy a llamar a tu papá. ¿Sí o no? De la misma manera como ustedes están diciendo eso, si la mamá es la que está más presente y es la que está más encargada del hogar, ¿por qué la mamá no es la que pone la disciplina entonces? ¿Ah? ¿Por qué llaman al papá? Porque... A ver, ¿por qué ustedes Me piensan? imagino que por la figura De autoridad. de autoridad o de respeto que impone el padre. Pero si el papá está más ausente, ¿qué autoridad tiene una persona que no está? Un ejemplo, no estoy diciendo que tu papá no esté ojo. Estoy utilizando los mismos ejemplos para crear un concepto acá. Yo creo que es porque, justamente como dijo él, el padre está también relacionado con, biológicamente, ese lado emocional de el hombre y la mujer, que el padre tiene más Firmeza. firmeza y tiene para poner mano dura. Ya, más firme, pues más Sí. tú, más firme, más claro. Ahora, vamos a seguir preguntando. Vamos a desarrollar un concepto juntos también, ¿cierto? A ver, Valeria que está por allá. A ver, que nos pueda decir así. ¿Quién tú crees que está más responsable del hogar? ¿La mamá o el papá? La mamá. ¿Y quién es que tú crees cuando es el que pone más disciplina y mano dura? La mamá también. Los dos. Los dos. Ya. Ahora, pregunto esto. En el caso de cuando les ha tocado, ya usted, Alexander tiene 19 años, ¿no? 18. 18 años. ¿Santiago tiene? 17. ¿Y Joaquín David? 14. 14 años. Tenemos 3 edades acá. Las cosas más duras, pero que han sido fundamentales para formar carácter o valores o principios sobre los cuales construyen ustedes su vida. ¿De quién han venido los consejos mayormente? ¿Del papá o de la mamá? En el caso de cada uno, pues eso igual. Yo digo que más de mi papá, pero también de ambos. De ambos. ¿Y tú? De mi papá. ¿Y tú? Del papá y de la correa. Ya sea el vulnerado, el víctimo. Ya, pero tiene que ver muchamente con eso, por lo menos
Alexander como que es un poco más equilibrado de cierta manera. Santiago dice que su mamá es como que la que está más en el hogar, pero las papás el que le da las palabras más, como que le pone los ladrillos, ¿cierto? Está construyendo su... Y es verdad, o sea, ¿para qué estamos con cosas? Hay veces que yo por lo menos le digo a mi esposa, a Cris, que toque temas con ellos para también acercarla a tener ese tipo de cosas, y pasan los días y no los toca. Claro, porque igual hay veces que nosotros como jóvenes o cosas así, nosotros sentimos que hay temas como que no podemos tocar con la mamá, pero con papá sí. No sé si Sí. le ha pasado a usted como Sí, a mí que hay como... No está como esa confianza para no decirle... No es porque sea malo ni por nada, pero es como que lo hablan con papá nada más. En mi caso me ha pasado. Ya. No sé. ¿Ah? ¿Y ustedes? ¿Ustedes sienten la confianza de hablar con mamá igual que hablar con papá? Depende del tema. Por O sea, ejemplo. yo digo eso, que depende del tema, porque la confianza... Sí, pero es que es obvio, porque hay cosas que hay cosas de hombre que se hablan con hombre, y Obviamente. hay cosas que son más generales que se hablan con la mamá. Sí. Pero hay cosas que son cosas, por lo menos, por eso que era importante que tuviésemos una dama aquí para poder ver el punto neutro. Pero bueno, tal vez tengamos otro tema donde podamos tener aquí a Valeria o a Ciara acá con nosotros. Pero el tema es el siguiente. O sea, tú me decías, vuelvo al tema. ¿Por qué el papá, y yo decía, en el engaño se ha colocado a la mamá como muy... Ella es la que se encarga de todo y nosotros los hombres lo único que nos han dejado de tarea. Socialmente, y obviamente hablo de la sociedad en general, porque nosotros como cristianos, nosotros deberíamos ver en la palabra de Dios, ver cuál es nuestro rol. Eso es importante a los papás que me están viendo, a los hombres que me están viendo. Nosotros no podemos ejercer una paternidad como nos enseñaron nuestros padres. Nosotros al llegar al Evangelio, al llegar al Señor, tenemos que buscar realmente cómo debiera ser. Y ustedes que van a ser padres, ustedes no pueden ser padres solamente como sus padres les enseñan o como sus padres fueron. Lo correcto es que ustedes busquen cómo es el padre y cuál es la figura de padre que el mismo Creador pensó cuando nos creó. Esa sería la manera correcta de ejercer la paternidad. Pero nosotros por lo menos vemos actualmente cómo nosotros nos han dejado, digámoslo acá, el papá, ¿para qué sirve en el hogar? Para proveer. El proveedor. Proveedor, esa es primera, a todo el mundo se le ocurre lo mismo. ¿Qué más? El de la disciplina. Que cuando se están portando mal te va a decir tu papá. Pero se dan cuenta que es como difícil. Ahora vamos a decir, ¿para qué sirve la mamá en el hogar? A ver. Ama de casa. Lava los platos. No, se corta esa parte. Corte. No, en serio. La responsable del cuidado de los hijos. Ajá, ¿de qué manera? De cuidarlo, Del de cuidado. criarlo, de La crianza. de darle, de alimentarlo, de suplir sus necesidades. Sobre todo en los primeros años. ¿Y después? Hay pan, ya cómo hacen. Sí. Ahí hay harina, hay arroz, ustedes ven qué hacen. Entonces, pero sí, ciertamente, y se dan cuenta que si nosotros nos queremos desglosar los conceptos, ni siquiera tenemos conceptos. ¿No se dan cuenta? Sí, nosotros tenemos eso como título. Desarróllenlo, nos cuesta. ¿Por qué? Porque realmente lo que nosotros estamos viviendo, repitiendo, es lo que nos dice la misma sociedad, los medios de comunicación, la escuela, el sistema, lo que vemos en todo. Pero al final es una gran mentira, Es una gran mentira. Realmente la mamá no es la mayor responsable del hogar. Ni el papá es el mayor responsable de la provisión. ¿Por qué? Porque es un trabajo en conjunto, en equipo. Donde hay cosas que tú vas a poder solo tocar con tu papá, hay cosas que tal vez puedes tocar solamente con tu mamá, pero es un tema nada más de confianza que tú hayas adquirido con uno de los dos. No es que porque es la mamá o porque es el papá. Porque entonces un hogar que no tenga al papá quiere decir que el joven no toca todos los temas con la mamá. Y yo he escuchado historias donde los hijos tienen una gran relación con su madre, que tocan todos los temas con su mamá, hasta cosas que hombres no tocarían con mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque la que está es la mamá y la mamá se ha ganado esa confianza.
Igual también conozco de hombres que criaron ellos solo a sus hijos porque la mamá se fue o falleció temprano y se han convertido en una buena madre los papás, en el concepto que nosotros tenemos. Entonces, por eso digo, por eso que cuando hablaba de la paternidad no quería enfrascarme solamente al varón, porque la paternidad tiene que ver con un rol intrínseco de responsabilidades con el hogar. La paternidad solo existe cuando eres papá. Antes de ser papá no puedes ejercer la paternidad. Igual las mujeres no pueden ejercer maternidad hasta que no tienen hijos. Mientras no tengan hijos, no tienen maternidad. Yo por lo menos, yo que ya soy papá, yo no sabía ni tenía idea de lo que era ser papá hasta que soy papá. Y no sé si las mamás que están viendo esto en casa comenten acá en los comentarios que ellas nacieron sabiendo cómo ser madre. No creo. Yo creo que ni siquiera jugando con muñecas, cuando tuvieron sus primeros hijos, y se dieron cuenta que lo que jugaron toda la vida con muñecas no tiene nada que ver con lo que era realmente la maternidad. Entonces, por eso a mí me gusta dejar la paternidad como un rol, una responsabilidad que está con el hogar, pero que no solamente es única y exclusiva del varón. ¿Por qué? Porque así como la mamá les cocina a usted, yo también los jueves yo me quedo en casa. Y en los jueves, yo soy la mamá en casa. ¿Cómo así la mamá? Sí, porque ustedes están diciendo que la mamá es la que cocina, la que cuida del hogar. Yo soy los jueves, y si es por eso el concepto, los jueves yo soy mamá en casa. ¿Por qué? Porque yo les hago la comida y mi esposa se queda en el trabajo, en el negocio los jueves. Incluso yo le llevo almuerzo a ella. Es al revés el papel. Entonces quiere decir que ella los jueves es el papá. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que nosotros tenemos un concepto mal ubicado? El papá no es el que trabaja. El papá es el que provee, el que cuida, el que fortalece, el que tiene, inclusive, así como el hombre y la mujer tienen características emocionales distintas, esas mismas características distintas, cuando tenemos hijos, tenemos responsabilidades distintas que son vinculadas con los hijos, que ese mismo temperamento lo aplicamos. Por eso es que yo puedo sentarme por lo menos con David o con cualquiera de mis hijos y decirle, mira, estas cosas no me gustan, cuando usted esté así con alguien, no tal cosa, cuando usted se encuentre, como con mi caso de mis hijos, yo toco temas como varones que van a tratar con niñas. Por ejemplo, mira, a las niñas trátenlas así, a las niñas no las trates así. De aquí para acá no pases porque puedes generar, despertar cosas en las niñas que no tienes que despertar. No puedes estar alimentando las emociones de las niñas. No te hagas el lindo. Son cosas que yo hablo con mis hijos, por ejemplo. Pero también son cosas que la mamá pudiese hablar con ellos. Hijo, cuando tú, si veas alguna niña, se acerca mucho, tú no estás en edad para tener una relación, entonces no alimente emociones en una persona que no la vas a poder, que la vas a hacer sufrir. Es lo mismo, los dos, tanto mi esposa como yo podemos hablar del mismo tema. La diferencia es que tal vez para mi esposa, por ser mujer y más emocional, ella le va a decir, hijo, ¿sabes qué? A veces las personas se dejan llevar por... Yo le voy a decir, mira, no le digas eso porque la vas a meter, le vas a hacer pajaritos en la cabeza y se va a estar ilusionando. Uno es más fuerte para decir las cosas, pero al final es el mismo mensaje. Inclusive, yo creo que me lo van a entender más rápido a mí que dándole tantas vueltas a la cosa, ¿cierto? Y es más rápido, salimos de eso de una vez. Entonces, esa responsabilidad tiene que ver con el desarrollo temperamental que Jesús Dios lo colocó en el hombre y en la mujer, aplicado a los hijos. Entonces, el padre ejerce paternidad sobre los hijos, porque como varón y por su genética, su particularidad emocional, ejerce de una manera específica responsabilidades en el hogar. Y la mamá o su maternidad ejerce una responsabilidad específica sobre los hijos. Pero yo bien puedo también mandarlos a bañar, bien puedo cocinarle, bien puedo también abrazarlos. Por la misma naturaleza humana, que son un poco más secos, tal vez a mí me cuesta tanto como su mamá irse a acostar en la cama con ellos y abrazarlos y dormirse con ellos un rato, aunque yo me he acostado con ustedes algunas veces también, pero no es una cosa que me nace así tan, ay, quiero dormir con mis hijitos, porque es una cuestión natural, pues fuimos creados por Dios
para no ser tan emocionales. ¿Por qué? Porque tenemos que lidiar en el trabajo. Bueno, antes éramos cazadores, tenemos que estar en la intemperie, cazando, más si fuéramos emocionales. ¡Ay, está de noche, qué miedo! No vamos a estar con esas cosas. Son cosas de mujeres. Y claro, y está bien, o sea, normal. Claro, sí, nosotros los varones tal vez jugamos cosas un poco más rústicas, pero al mismo tiempo también los varones estarán expuestos también a mayor violencia en la calle. Bueno, ahora se ve violencia en todo sentido, ¿no? Ahora se ve violencia en todo sentido. Pero ustedes, por lo menos las mujeres, no salen a la calle pensando que alguien les va a pegar. ¿Cierto? Aunque bueno, ahorita se ha desatado la violencia, es otro tema, pero nosotros los varones no es que salimos pensando que nos van a pegar, pero estamos listos, ¿cierto? Estamos preparados. Cualquier cosa, ustedes me entienden, ¿sabes? Entonces las mujeres piensan que va a salir y todo va a estar lindo, todos esos pajaritos van a cantar y uno va a salir, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que? No, pendiente, uno está pendiente de otra. Entonces eso. Bueno, en realidad mi pregunta iba más hacia el lado de por qué el hombre abandona la paternidad, de por qué a veces abandona su familia, se va y no cumple su rol de padre, incluso a veces se va y después tiene otra familia con la que sí cumple su rol. Bueno, yo creo que tampoco cumple su rol, porque si cumpliera el rol, lo cumplirá siempre. Como yo decía, ustedes no son hombres de vez en cuando, ustedes son hombres y son hombres. Entonces, cuando una persona no cumple su rol en determinado lugar, en determinada familia, dudo que lo esté haciendo en la nueva familia también. Lo que pasa es que tal vez en el nuevo lugar donde está, tal vez está siendo, y disculpen la palabra, menos cobarde. O se dio cuenta que se mandó una embarrada, como dicen acá, y bueno, antes de repetirla, hay unos que la siguen repitiendo, la pueden hacer. Pero, ¿por qué pasa eso? Es difícil para mí no hablar y no colocar al Señor la palabra y colocar el Evangelio en el medio, porque de eso se trata, creo que es el estar aquí, ¿no? Nosotros traer luz a una realidad global, pero llevar una luz bíblica ante todo esto. Mira, primero partiríamos con una palabra: egoísmo. Esa es la primera palabra con la que partiría: egoísmo. Yo recuerdo cuando era joven, un poco más joven, yo encontré bajo la cama de mi papá una caja de zapatos que tenía cassettes. ¿Ustedes llegaron a ver algún cassette alguna vez? ¿Lo han visto? ¿En serio? Un cassette, pero no en fotos, en la vida real. Ah, no, sí, creo que sí. Un cassette normal. Sí. ¿Vale? ¿Has visto un cassette? Yo creo que no. ¿Real? ¿Sí? Bueno, Alexander está más viejito, sí. Un cassette. Mi papá tenía, bueno, ahorita, bueno, un reproductor en casa con parlante que se le metía cassette, discos, no, ustedes no lo vieron. Yo vi el que se le ponía DVD. El DVD que se le ponía el CD. El CD, ya bueno. El CD era novedoso, ya. Pero en esa época, lo más económico, ya cuando venía con CD, y ojalá 3 CDs que cambiaban, que giraban. Ah, bueno. Muchos ahí se acordarán de ese momento. Pero tenía cassette. Y yo estaba viendo, eran puros cassettes de prédica. Y en esa época mi papá asistía a una iglesia donde grababan los sermones en cassette. Por eso la importancia a mis hermanos predicadores, que sus predicaciones busquen la manera de que sean grabados o transmitidos. Esto no tiene nada que ver con vanidad, con orgullo, querer aparecer. No. Esto es con la necesidad de que el mensaje trascienda, se expande y más personas lo escuchen, ¿no? A mí me parece una pérdida de tiempo cuando, por ejemplo, me toca llevar un mensaje. No una pérdida de tiempo, pero una pérdida Pérdida potencial. Una pérdida de potencial cuando voy a transmitir un mensaje y hay pocas personas. Y no es porque no pueda hacerlo para pocas personas, sino que es una palabra que transformaría que transformó mi vida primero. Creo que va a transformar la vida de las personas que están allí y ojalá la transforme la de todas. Si todos escucháramos constantemente la palabra de Dios, el mundo fuera distinto. El mundo fuera distinto si todos escucháramos la palabra de Dios. Y él escuchaba ese cassette, decía, era sobre las parejas, sobre la juventud y el matrimonio. Y él decía que antes de uno casarse, uno tenía que aprender a ser soltero.
Eso fue muy interesante eso. Y eso determinó, eso que marcó mi vida al punto de que muchas de mis decisiones no fueron peores de cierta manera gracias a eso que quedó grabado en mi subconsciente. Él decía que para uno ser casado, ojo los solteros y las solteras, uno tiene que aprender a ser soltero. Uno no es soltero cuando uno está casado. Cuando uno no está casado, uno es dependiente de los padres. Una persona soltera es una persona autosuficiente. Soy soltero, uno es hijo dependiente de los padres y luego debería hacer la transición a soltero. Ya no dependo de mis padres, dependo de mí mismo. Tengo un trabajo por mi cuenta, pago mis cosas yo solo. Si vivo con mis padres, por lo menos contribuyo como si estuviera pagando mi pieza o una parte, porque tengo que empezar a tener esos hábitos. Porque cuando me case voy a pasar de la noche a la mañana a que me dan todo, a que no me dan nada. O creo que mi marido me tiene que dar todo. O creo yo que mi mujer tiene que trabajar para ayudarme. Porque mis padres me ayudaban. En el caso, por eso que se ve mucho el de ahora es 50 y 50. Es porque los hombres son incapaces de poder mantener un hogar. Esa es la verdad. O son incapaces de mantener un hogar al 100%. Ejercer su posición en el hogar. No, la mujer tiene que poner la mitad. Así que yo no estoy de acuerdo con el 50 y 50. Yo agradezco cuando mi esposa aporta, apoya, suma, pero si ella no lo hace, me da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esa es mi responsabilidad. Y tampoco quiero que me la aligeren. Es bueno, pero no me va a morir si no lo hace. Entonces, así mi esposa me dice que le transfiera de vuelta todo lo que me... Todos los biles que pagaba me los pasa de vuelta. Entonces eso pasa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no aprendemos a ser solteros, entramos a una relación primero inexpertos e ineficientes e incapaces. ¿Qué pasa entonces? Además, estamos en una época, antes se separaba la gente mucho menos que ahora. Antes los hombres aguantaban en el hogar casi hasta que la muerte los separe, con problemas y todo. Entonces, ahorita ni se casan. ¿A qué? Si igual me van a separar en cualquier momento. O sea, ahorita es así. ¿Por qué? Porque ¿qué persiguen las personas hoy en día? ¿Qué persiguen? ¿Qué persiguen? ¿Qué creen ustedes que persigue cada persona como ser humano individual? Los ayudo. Lograr sus metas. ¿Ah? Lograr sus metas. Lograr sus metas. Estudio. Éxito. Éxito. Formar una familia. Bueno, formar una familia, pocos, hijos. Así que te felicito si piensas así. Pero la mayoría de las personas. Dinero. Tener dinero. Valeria. Pasarla bien. Ser feliz. Tener lo que yo quiera. Satisfacer mis deseos, mis caprichos. Si yo quiero viajar, viajar. Es decir, todos estamos persiguiendo hoy en día, para colocarme también ahí, que yo no, todos estamos luchando porque estamos en un sistema donde estamos siendo empujados a perseguir nuestro propio proyecto personal por encima de todo lo demás. ¿Cierto? Cuando Dios creó al hombre y la mujer, le dijo, fructifíquese, llenen la tierra. No le dijo al hombre y a la mujer, cada uno siga su sueño, persigue tu sueño. No, ustedes no tienen una responsabilidad ahora con la creación. Es decir, todos nosotros tenemos una responsabilidad. Fuimos creados para tener una responsabilidad con los demás. Entonces, decía este personaje en el cassette, que me llamó mucho la atención, que cuando uno aprende a ser soltero, por uno ser una persona autosuficiente, ¿cierto? Uno no necesita que te hagan nada. Yo como varón me caso, pero yo no necesito que me laven la ropa. Yo sé lavar mi ropa. Si mi esposa me lava la ropa, bacán. Incluso son conversaciones que a veces hemos tenido en casa. A veces que cuando uno se dice cosas, por ejemplo, pero es que tú no te lavas. No, que yo no lavo mi ropa porque me la lavan. Pero si no me la lavaran, me la lavo yo. Sé cómo hacerlo. Igual, todos deberíamos hacer lo mismo. Todos ustedes que son varones, ustedes tienen que aprender a lavar su ropa, tienen que aprender a lavar un baño, aprender a lavar la casa, aprender a hacer su comida, aprender a ordenar su cuarto, aprender a hacerlo todo. Ustedes no necesitan, me tengo que casar porque tienen que lavarme la ropa. Tengo que buscarme una mujer para que me cocine, porque si no me voy a morir de hambre. Error.
Porque de paso la mujer también está diciendo, ay, ojalá me case con un hombre que tenga plata para que pida comida y no me ponga a cocinar. Entonces, todos estamos persiguiendo nuestra propia satisfacción. Cuando ustedes o uno está totalmente autosuficiente, y esta autosuficiencia puede ser malinterpretada. No es que yo no necesito de nadie, es que yo necesito no necesitar de nadie, es justamente para no sobrecargar a nadie. Justamente para eso. Yo puedo lavar mi ropa y yo no puedo cocinar. Si lo hacen por mí, eso es una señal, una manifestación de amor. Y eso me llena a mí. Como yo no necesito que lo hagan, y yo no creo que ella tiene que hacerlo, yo lo puedo ver con gratitud. Muy diferente es, por ejemplo, si yo le digo a ustedes que ustedes todas las noches tienen que sacar la basura, yo llego a la noche y está sacada la basura, yo siento que yo no llego diciendo, oh hijo, gracias porque sacaron la basura, hijo, gracias, de verdad. ¿Por qué? Porque era una instrucción que estaba dada. Yo esperaba que sacaran la basura. No tengo por qué darles gracias, pero si yo no les dije que sacaran la basura y yo venía, no le dije a nadie que sacara la basura, tengo que sacar la basura, y llego y sacaron la basura, yo voy a decir, wow, oye hijo, gracias porque sacaste la basura, hijo. Gracias, porque no me lo estaba esperando. Entonces así tiene que ser la pareja o la familia, tiene que ser así. Igual la mujer no tiene que, es que él tiene que hacer todo por mí. No, usted tiene que también saber lavar su ropa, saber cocinar, saber hacer todo. Y si el hombre de repente es que tiene que recordar mi cumpleaños, es que tiene que recordar esto, es que tiene que saber que una vez al mes tiene que traerme una caja de chocolate porque una vez al mes yo ando que me muero y que los odio a todos. Entonces, no. Tiene que saber lidiar con su situación, totalmente independiente. Y si viene el caballero y dice, oye mi amor, te traje un dulcito, un chocolate, amor, no quiero que cocines hoy, te quiero invitar a cenar. ¿Cómo se va a sentir la mujer? ¡Pah! Derretida. ¿Cierto? Entonces, esas cosas son las que hacen que mantenga una relación firme y sólida y siempre sorprendiéndose. No esperar nada de nadie te va a sorprender, va a hacer que te sorprendan siempre. Entonces, ¿por qué los hombres se van de la casa? Porque están esperando un montón de cosas de las mujeres y las mujeres están esperando un montón de cosas de los hombres y a la final ninguno tiene nada para dar. Todos están esperando recibir. Cuando ustedes se casen, Alexander, ¿qué le vas a ofrecer a tu pareja? Santiago, cuando tú te cases, ¿qué tienes preparado en tu mochila para ofrecer a tu pareja? David, cuando tú que quieres formar una familia, te estás preparando para tener todo un equipaje para ofrecer a tu familia sin que recibas nada a cambio. Valeria, cuando te cases y vayas a tener tu familia, ¿qué tienes tú para dar de sobra sin necesitar nada? Y eso no quiere decir que como no necesitas nada, el hombre no va a cumplir su papel, porque nosotros tenemos nuestro papel ya. Eso nos lo dio el Señor. Dios nos dio un papel a nosotros. Nosotros somos los proveedores del hogar. La Biblia dice que nosotros tenemos que amar a nuestras mujeres, tratarlas como vaso frágil, tenemos que cuidarlas. Y a las mujeres, ¿qué le dice? Ustedes deben honrar a sus maridos, sujetarse a su marido. Eso es lo que la Biblia dice que tienen que hacer ambos. El mandato de Dios. Pero una pregunta, ¿es difícil para una mujer, creen usted, sujetarse a un hombre que la ama, que la cuida, que la consiente, que la trata como vaso frágil, como una rosa en el jardín, que la cuida para que no la sobrecarga, que la protege? ¿Sería muy difícil para una mujer sujetarse a un hombre así? No, ¿verdad? Y para un hombre, ¿sería difícil amar a una mujer que cuando llega dice, mi amorcito, estás cansado, te preparé la cena, quiere que te haga un masajito en los pies, mi amor? Que te diga, ay, mi amor, estás lindo. Ay, mi amor, ¿sabes que fui para el centro? Vi una camisita y te compré una camisita. Porque la camisita que te gasta. Es que tú no te quieres esa camisa nunca, mi amor. Te la boté, te compré una nueva. Nosotros los hombres nos ponemos la misma ropa toda la vida. Hasta que nos las botan. Entonces, ¿sería difícil para nosotros amar a una mujer así? Entonces, la pregunta es, ¿por qué los hombres se están yendo de la casa? Primero, porque las mujeres están usurpando un lugar que no les corresponde a los hombres. Las mujeres se casan y se convierten en mamá de los maridos. Entonces, eso es un grave error. Por lo menos yo cuando llegué a Chile escuché decir que los hombres eran ¿cómo decían aquí? Machistas. Que los hombres eran muy machistas aquí, ¿no? Que se dice mucho aquí en Chile. Porque los hombres como machistas no hacen nada. No hacen nada, la mujer tiene que hacerle todo. Bueno, yo le mando un mensaje a las damas que están viéndome en este programa. ¿Y quién los cría a ellos, pues?
¿Quién cría a los hombres? ¿Quién los cría? A estos hombres que están aquí. Mañana pasado, Dios los guarde, no va a pasar. Pero imagínate que mañana pasado las mujeres de ellos digan, Santiago, Alexander, Jonathan David, son unos machistas. Eso hay que cocinarlo, eso hay que hacerles todo, son incapaces de hacer nada. Bueno, ¿y de quién es la culpa de cierta manera de ellos? ¿De eso? En el caso de su mamá, ¿cierto? O en el caso de su mamá y su papá. Porque nosotros, yo no me preocupé para que ellos trabajaran, fueran hombres responsables, que no necesitaran de nada. Y su mamá porque le hizo todo toda la vida. Valeria, de igual manera, cuando usted tenga un hijo, usted tiene que enseñar a su hijo a ser un varón y junto con su esposo criar a ese hombre como un varón que sea tal cual como la Biblia dice. Por eso es tan importante colocar nuevamente al Señor en todo esto. La palabra lo dice todo. Está todo allí. Cómo deben comportarse los maridos, cómo deben comportarse las mujeres, cómo deben comportarse los hombres. Así tal cual. Entonces, y de paso, por el egoísmo, cuando el hombre está en una casa donde la mujer usurpa el lugar, no solamente del hombre, sino hasta se convierte en la mamá en la casa, se va. Porque tampoco ocupa su lugar. Y la otra se va, ¿por qué? Porque quiere, cuando no está siendo satisfecho, no está siendo, cuando no hay satisfacción general en todos sus estereotipos o todos sus objetivos, todos sus patrones, sus conceptos, lo que él cree que debe ser consentido, tratado, mantenido, complacido, todo, él se va y busca en otro lado. Y listo, por egoísmo. El hombre cuando se casa con nosotros los hombres, cuando hacemos una familia, nosotros tenemos un compromiso con nuestra familia. Y es un compromiso que nos lo colocó el Señor. Dios nos colocó eso. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice que la mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su hombre. Porque la mujer, de manera natural, tiene que ser complementada por un hombre que es el que la va a sacar del hogar para seguir cuidándola. El hombre saldrá de la fábrica donde fue formado para él, independientemente de todo, empezar a construir otra fábrica alrededor de su mujer, junto con su mujer, y crear un nuevo hogar. Entonces, ¿por qué se van los hombres? ¿Por qué han renunciado a la paternidad? 1. La mujer ocupando un lugar que no le corresponde. 2. Mala crianza donde no se han creado hombres reales en el hogar. Y 3. Egoísmo. El hombre y la mujer persiguiendo sus propios deseos. Yo he comentado que tengo un conocido que no se ha casado, jovencito, y le pregunté que si ya estaban viviendo juntos, conviven, no se han casado, y le pregunté, ¿y por qué tú no te casas si tienen de la escuela que están juntos? Me dijo, como 10 años juntos. ¿Y por qué no se casan? ¿Para qué? Si algún día me separo hace un cacho. Entonces ya está viviendo con una persona donde él tiene planificado algún día separarse. Entonces imagínate, eso en la mente de él. Eso no me lo dice delante de ella, porque te aseguro que si se llega a enterar que él piensa así, ya la mujer estaría en depresión. ¿Por qué? Porque no sabe el día que la van a dejar. Va a vivir una angustia el día que la van a dejar. Entonces, es por eso. Pero él está diciendo, no, pero es que si algún día conozco a alguien mejor. Entonces él está buscando algo que le convenga a él. Y no... Él no entendió que él es algo que le conviene a su familia. Él es lo que le conviene. Por lo menos yo no me he ido de mi casa porque yo creo que soy lo que más le conviene a mi familia. Y esto no es una cosa así, que me creo agrandado. No, Dios me colocó en esta familia y yo soy lo que más le conviene a esta familia. A mis hijos lo que más le conviene es que su papá esté en la casa. A mis hijos lo que más le conviene es que yo los críe, los enseñe y los guíe por lo que yo considero el buen camino. Y a mi esposa lo que más le conviene es que su marido, con el que tuvo sus únicos hijos, con el que tuvo su primera familia, esté con ella y la cuide hasta que la muerte los separe. Eso es lo que más le conviene a ellos, no lo que más me conviene a mí. Porque si pudiera a pensar por lo que más me conviene a mí, tal vez incluso tomaría otras decisiones. Entonces, ese es el problema, el egoísmo y la falta del conocimiento real de los roles dados por Dios para nosotros. Jonah, para finalizar, ¿cuál crees tú que es el aspecto que los padres deben reforzar? Ya me están corriendo ya. Bueno, el aspecto que más deben reforzar los padres actualmente para con sus hijos. Yo creo que los papás ahorita deberían
leer la Biblia. Puede ser muy cliché o muy, estás por salir del paso. Pero realmente entre los mismos cristianos no hay una lectura de la Biblia. Entonces, y si nosotros no leemos la palabra de Dios, que yo estoy convencido que es un manual extremadamente completo, hay muchas cosas que benefician, psicólogos, estudios, etcétera, pueden aportar, pero la Biblia en sí misma resuelve todo, sin absolutamente necesidad de más nada. Tiene que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no podemos ser padres sin saber cuál es el diseño de Dios con nosotros. No podemos serlo. No podemos ser padres. Primero, todo lo que nosotros somos, tenemos primero que aprenderlo. Lamentablemente no nacimos sabiendo absolutamente nada. Usted ve un niñito, el niño no sabe ni siquiera hablar, ni caminar. No sabe absolutamente nada. Nosotros cuando nacemos somos totalmente ignorantes de todo. Y llegamos a enfrentarnos a algo tan complejo como preparar a una vida que viene por responsabilidad de nosotros, porque nosotros somos los que nos metemos en ese paquete, teniendo hijos, y bien, traemos a este mundo una nueva persona, ¿cierto? De la misma manera como llegamos nosotros, y ellos dependiendo de nosotros, tampoco le vamos a dar nada. Entonces imagínate cómo, por eso que hemos tenido una degradación social tan grave como la que hemos tenido hoy, donde las mujeres se creen hombres, los hombres se creen mujeres, los hombres comparten con las mujeres la responsabilidad de los hombres, la gente se creen animales, así, tal cual, esa es la verdad. Las parejas no se casan porque no tiene sentido el matrimonio, la traición es algo normal, el cambio de casa, dejando todo lo que quedó de esa casa, incluyendo los hijos, como si me cambié de escuela o me cambié de peluquería, me cambié de bencinera. Entonces lo que yo le puedo decir a los padres jóvenes es justamente eso, que lean la Biblia, que busquen la dirección de Dios en esto. ¿Y cómo? Pero John, ¿cómo buscamos la dirección de esto? Yo creo aún más allá que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, y es un tema que hemos estado hablando últimamente en la iglesia. Ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad. Dice la palabra que cuando Jesús se está partiendo, él y a sus discípulos que esperen, que no hagan nada todavía, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Nada. Y ellos estuvieron un tiempo, creo que fueron 40 días, ¿no? 50 días orando, ayunando, esperando, sin hacer absolutamente nada hasta que llegara el Espíritu Santo. Porque era el Espíritu Santo el que le iba a dar el poder para poder operar conforme a la voluntad de Dios. Y a veces nosotros creemos que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es solamente para nosotros poder hablar en lenguas, para echar fuera demonios y sanar a los enfermos, o para predicar. La presencia del Espíritu Santo es para todo en esta vida. Nosotros no vamos a poder ser absolutamente nada como Dios quiere que nosotros seamos sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza tenemos una tendencia a satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne para los hombres es tener varias mujeres. Los deseos de la carne para nosotros es tener más plata. Los deseos de la carne para nosotros, decía Valeria, también decía, los deseos para nosotros es pasarla bien. Es satisfacer mis deseos, viajar, lo mío, y vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso es la naturaleza del ser humano sin Dios. Dios se presenta como Padre, que también es algo interesante para recordarlo, porque si Dios se presenta como Padre, eso quiere decir que la paternidad es sumamente importante. Y si nosotros vemos hoy una sociedad que coloca la figura de la madre como superior o más importante en el hogar, no estoy diciendo que tiene que cambiar. Eso quiere decir que ese sistema y las mentiras de Satanás, del enemigo, han bajado la responsabilidad del hombre. Porque yo no creo que es que le han dado más posición a la mujer. No, nos han bajado a nosotros. Satanás no tiene cómo darnos nada. No tiene cómo subirnos a nada. Es lo único que tiene como bajarnos. Entonces, si nosotros fuimos creados así, hombre y mujer, varón y hembra nos creó,
con responsabilidades parejas distintas sobre el hogar. Y nosotros estamos aquí ahorita, los hombres, la paternidad, y colocaron el patriarcado por aquí solamente para poder humillar más a la paternidad. Eso quiere decir que nosotros nos hemos alejado aún más de lo que es la voluntad de Dios en la vida del varón, del hombre. Entonces tenemos que buscar de Dios primeramente. Segundo, entender cuáles son nuestras responsabilidades como varón, que también están en la Biblia. Tenemos que entender cuáles son nuestros roles y prepararnos para esto. Tercero, aprender a ser solteros. Los hombres tenemos que aprender a ser solteros. Se tiene que acabar esa mamitis eterna. Eso no que eso. Es que mi hijo es mamón, tiene 50 años. Mi hijo es muy mamón, tiene 40 años. Eso es del diablo esa broma, chicos. Yo puedo amar a mis padres, respetar a mis padres, tener a mis padres en su lugar de honra en que ellos deben estar, pero yo dejé a mi padre, a mi madre y me uní a mi mujer. Y mi mujer tampoco es mi mamá, es mi mujer, es mi esposa. Entonces, mi esposa, es mi mujer, mis padres son mis padres, están allá, los visito los fines de semana, si puedo, o como pueda, estar con ellos. Ellos tienen que hacer su vida y hacerse cargo de la vida que ellos también tomaron decidir. Yo tengo que hacerme cargo de los míos y de mi familia. Y usted tiene que cuidar a la esposa que Dios le va a dar. Entonces, usted tiene que saber cuál es su rol de cabeza del hogar. Y la Biblia dice, el hombre es cabeza de la mujer. Y Jesús es cabeza del hombre. Y Dios es la cabeza de Jesús. Es decir, siempre vamos a tener uno por encima de nosotros que no es para que nos domine. Es para que nos cuide, para que nos proteja y para que nos guíe. Nosotros no estamos encima de la mujer porque somos superiores. Es porque Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de poder protegerlas, guiarlas, enseñarlas. Mujeres, siéntanse privilegiadas de que Dios le colocó a hombres fuertes, valientes, para que las cuiden y las protejan y ustedes puedan vivir su vida tranquila, sosegadamente, y cuidar a sus hijos y ser unas flores, unas reinas. Y los hombres, recuérdense que Cristo está por encima de ustedes para fortalecerlos, para enseñarlos, para guiarnos. Porque por encima de Cristo está Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que hizo todas las cosas, posibles de lo imposible. Ese sería como mi mensaje final. Y entendiendo también que como la paternidad es tan importante que Satanás incluso inventó, para que vean cómo Satanás inventó una figura religiosa que ni siquiera existe para dañar la posición del hombre en la misma religión. Por lo menos el tema de la Virgen. Yo escuchaba a una chica que nos visitó en estos días en la iglesia decir que ella le oraba más a la Virgen porque ella le enseñaron que la Virgen, porque es mujer, ella cuida más a las mujeres. ¿De dónde sacaron eso? Eso no está ni en la Biblia por ningún lado. Bendita María entre todas las mujeres, bendito el fruto de su vientre Jesús. Sí, está ahí, pero más nada. Jesús en un momento su mamá y sus discípulos lo visitan y le dicen, mira Jesús, para todo, que llegó tu mamá. ¿Qué dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que obedecen a mi padre. Él dijo, mi padre, mi madre, mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. O sea, él dejó claro la posición de su mamá. Mi mamá es mi mamá. Pero ahorita lo importante es el propósito de Dios en mi vida. Y nosotros como hombres tenemos un propósito de Dios. Como hombres, como esposos, como padres. Entonces, mi responsabilidad como padre está por encima de cualquier cosa. Como padre. Mi responsabilidad como esposo está por encima de mi mamá, de mi papá y de todo. Entonces, ustedes varones, en esta sociedad tan mamona que existe, que yo no sé de qué patriarcado hablan, sino que hay un matriarcado brutal en este país. Ustedes no son mamones, ustedes son hombres que dejaron padre y madre para formar una familia y para cuidarla hasta el final, para ser la cabeza de ese hogar, protectores, leones, protectores de su manada. Eso. Y antes de irme, me gustaría también saber, porque uno se va de aquí y yo creo que ustedes aprendieron, pero me quiero ir confiado de que aprendieron algo. Sí, Alexander, ¿con qué te quedas de todo esto que hemos conversado hoy? ¿Con qué te quedas tú? Si me quedo con esto me lo llevo como una enseñanza para mí. Ustedes en los comentarios, mientras se van los chicos, ahí coloquen en los comentarios.
si de todo lo que hablamos, ¿con qué se quedan? Me preguntaban también que no pareciera que no hablamos mucho del patriarcado, ¿cierto? No hablamos casi nada del patriarcado. Porque el patriarcado es inútil hablar del patriarcado. El patriarcado fue un concepto creado para dañar la paternidad. ¿Qué vamos a hablar de esa porquería? Nada. Entonces usted en casa, ¿con qué se queda? Valeria, ¿con qué te quedas? Alexander, Santiago, David. ¿Quién puede responder primero? ¿Con qué te quedas como una enseñanza de lo que hablamos hoy? Yo me quedo con que pues, el hombre es, bueno, nosotros como hombres somos la cabeza del hogar y tenemos que, pues, en cierta forma, depender de, pues, de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere que hagamos. Eso, buena. ¿David? Yo me quedo con lo de que el hombre es la cabeza de la mujer y de que Jesús es la cabeza del hombre y Dios la cabeza de Jesús. Eso, Voy a meditar en eso. eso. ¿Alexander? Pero yo me quedo con que, por así decirlo, la base de todo es la palabra de Dios. La base es la palabra de Dios. ¿Y Valerita? Yo no estoy participando. Ah, sí está participando. El hombre se arregla mejor igual. Eso. Eso, muy bien. Muy bien. Fuimos creados a imagen de Dios, varón y hembra nos creó. No hay competencia entre nosotros, damas y caballeros, niñas y niños. No hay competencia. Todos tenemos un rol único, específico y juntos podremos crear la familia que este mundo tanto necesita. Ejerzamos como buenos padres y nosotros creemos con ese carácter hombres firmes, valientes, fuertes, esforzados, caballerosos, trabajadores, diligentes, proveedores, amorosos, cariñosos, que amen y críen a sus hijos, que se sienten con ellos a hablar de todos los temas. Y las mujeres también, que nosotros los padres creamos mujeres también. Yo no tuve la oportunidad, la dicha de tener una hija mujer, pero nosotros ahora que estamos trabajando con los jóvenes, los adolescentes en la iglesia, ahora tengo varias hijas. Y sí, en serio, y a veces he visto como Dios, a veces hijas espirituales, claro, y a veces siento como, me vienen a la mente cosas como preocupaciones que yo pudiese decir, pero ¿por qué a mí me preocupan estos de estas niñas si no son hijas mías? Que son cosas que pudiesen ir tal vez más allá del mero culto de los sábados. Por lo menos a mí me preocupan ya de las chicas de la iglesia, su futuro, si van a estudiar, si no van a estudiar, que si les gusta un chico, no les gusta, Dios mío, ¿en qué andarán? Todas esas cosas me preocupan y no son hijas mías, eso no es la responsabilidad mía, son sus padres. O igual en caso de los más, Alexander, si está, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Dios mío, Padre, Señor, que no vaya a cometer un error, que busque de Dios, que lean la palabra, que puedan encontrarse contigo antes de que se encuentren al borde de un precipicio y cometen un error. Pero bueno, es parte de. Así que gracias chicos por la oportunidad, espero haya poder responder sus preguntas, espero que en los comentarios usted también participe para próximos temas, si le gustó el tema, algo en particular puede también sumarlo, esto ha sido creado justamente para poder alcanzarlo de ustedes con lo que nosotros también necesitamos ser alcanzados. Estos temas nosotros se los enseñamos, los queremos compartir con ellos, pero también con todos ustedes, porque no es justo que solamente ellos se queden con este mensaje. Así que nada, eso. Bueno chicos, de vuelta agradecemos a Jonathan por haberse dado el tiempo de participar aquí con nosotros, siendo un hombre que trabaja, que tiene responsabilidades, que se dio el tiempo de estar aquí con nosotros para, bueno, no solo enseñarnos, sino que también para transmitir su conocimiento, su sabiduría también a cada uno de ustedes que está escuchando. Y ahora vamos a tener nuestro ping pong con propósito. Vamos a decirle a Jonathan unas palabras y él tiene que responder con lo primero que se le ocurra, lo primero que se le venga a la mente. Responsabilidad. Diligencia. Cabeza. Autoridad. Influencia. Legado. Descendencia. Multiplicación. Emoción. Control. Presencia. Sello. Disciplina. Formación. Bueno chicos, y aquí termina este episodio. Recuerden suscribirse, darle like, compartir este episodio, comentar. Compartir. Compartir lo que les comentar lo que les pareció, qué aprendieron.
También si tienen sugerencias para nuevos temas de episodios, estamos abiertos a recibirlos. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, BSP Osorno, que ahí estamos subiendo lo que hacemos durante la semana y los futuros planes que tenemos. Bueno, y antes de terminar, yo quiero soltar un premio, quiero hacer un regalo. Un regalo para las personas que nos están viendo. Si llegaron hasta aquí, si llegaron hasta aquí con este video, quiero que comenten acá, ¿cierto? Quiero que conecten y digan, soy un papá con estilo, o quiero un papá con estilo, o papá con estilo. Que diga papá estilo. Y todas las personas que comenten papá con estilo van a estar participando por un sorteo que lo vamos a hacer por el Instagram de Voces con Propósito Osorno para un corte de cabello en Mr. John. Comenten papá con estilo y vamos a estar, si llegaron hasta aquí también viendo esto, comenten aquí papá con estilo y después vamos a estar participando en la semana en el Instagram por ese corte de cabello. Eso. Para premiar a los papás que vieron hasta aquí este programa. Bueno, ahora sí, finalizando, gracias por darte el tiempo de ver este episodio y hasta la próxima. Somos voces con propósito, corazón encendido por tu espíritu. Somos jóvenes que escuchan tu sonido.